Buenas noches, la idea del día de hoy es platicar referente al reciclaje, ¿no? Por ahí les entregué un documento, una hojita, donde por la parte del frente trae una definición, el proceso de reciclaje y cuántos árboles se necesitan. En la parte de atrás se desarrolla un mapa semántico, el cual pues vamos a ir llenando conforme vayamos avanzando, ¿ok? La definición de reciclaje como tal, bueno, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, señorita, ¿qué se le ocurre como la definición de reciclaje? ¿O qué es el reciclaje? Pues, ¿No se le ocurre algo? Como que recicle en su casa. pues los desechos de la comida orgánica, que siempre se pueden convertir en abono. Podría ser. Por ejemplo, alguno. Es uno típico del PET, ¿no? El PET, muy común, ¿no? Dentro de la separación del reciclaje, toda esa parte. Por ejemplo, el papel, ¿se les ocurre que haya algún uso para el papel? Sí. Cuadernos, ¿no? Hacer otro. Usarla de ser más papel. ¿Usarla para qué? Por los dos lados es un reciclaje. Bueno, podría ser una reutilización, pero podríamos hacer más papel, ¿no? A lo mejor para poder desarrollar nuevas envolturas o alguna especie de papel con fibras, digamos, secundarias. En este caso, la definición de reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto mediante un proceso físico-químico o mecánico a partir de los productos ya reutilizados, ¿no? Básicamente es eso, como lo comentaba el compañero, el PET, el papel, el vidrio, en fin, hay una serie de artículos que se requieren para poder hacer este tipo de procesos. Como tal, dentro de la hojita de la parte de atrás hay algunos materiales en desuso, ¿no? Por favor, ayúdenme a llenar algún material en desuso y lo mencionan mientras lo llenamos, ¿no? Otro adicional a estos tres, bueno, que mencionamos tres, pero debería haber más. ¿Cómo que se les ocurre? Cartón, Llantas, vidrio, llantas, vidrio, pilas. las pilas, pues sí son, pero sí se reciclan las pilas como tal. No, las PET. salidas no. Las arterias como que las retiran porque tienen ácido, ¿no? Por eso las retiran como la parte ecológica, a lo mejor lo vamos a ver en estudios ecológicos. El PET. El PET, sí, correcto, y algunos otros plásticos. El PET normalmente es transparente, pero hay otros productos que son opacos, ¿no? Como por ejemplo los botes de cloro, ese tipo de especies, ¿no? ¿Ya llenaron en su documento alguno? Ya. Perfecto. Respecto al proceso de reciclaje, pues tenemos que pasa por varias fases. El reciclaje comienza en entornos industriales y domésticos, como ya lo platicamos. Por ejemplo, en la industria, ¿qué podría haber que se recicle? La madera. La madera, por ejemplo. La merma, ¿no? En muchos de los Los casos, residuos, ¿no? los residuos se llegan a reciclar. Entonces es como tal el reuso, ¿no? Como primer paso tenemos la recuperación de los materiales con empresas públicas y privadas y posteriormente el traslado a las plantas de transferencia. Una planta de transferencia es un relleno sanitario, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Qué? Un relleno sanitario. No sé qué es eso. Un relleno sanitario es un lugar donde llevan todos los desechos, toda la basura para que sean enterrados, obviamente bajo un cierto tratamiento, pero antes de ser enterrados los diferentes desechos que no se pueden reciclar, pues tienen que pasar por un proceso de selección, ¿no? Y muchos de estos rellenos sanitarios, bueno, tienen una serie de bandas. Por ejemplo, el metal, algo que no hemos mencionado, es muy fácil de reciclar, ¿no? Incluso hay gente que pasa por las calles pidiendo o mencionando esa parte para reciclar, ¿no? Incluso te lo pagan a un precio muy barato, pero hay, por ejemplo, el cobre es un material que es muy caro y como tal se requiere para la industria eléctrica en muchas de las ocasiones. Entonces, sería ese como el proceso, ¿no? La recolección y el envío a alguna fuente de tratamiento para poder hacer el reciclaje, ¿no? En estas plantas se almacena y se captan grandes cantidades de los residuos y posteriormente el transporte y las cantidades hacia las plantas de reciclaje llamadas plantas clasificadoras. Es aquí cuando se hace la separación, que ya lo platicamos, y las plantas encontramos algunos casos como por ejemplo la valoración y reciclaje final,
y muchos también en algunos de los casos se manejan las plantas biogás, ¿no? De biogás, que significa que mediante los procesos desarrollan combustibles. ¿Se les ocurre alguna otra planta que desarrolle combustibles? ¿Mediante algún proceso químico o de reciclaje? ¿Cuál, perdón? El maíz. El maíz, sí, por ejemplo, la composta es otra vez otra parte, ¿no? O hay muchas maneras de reutilizar los materiales. Entonces, en la parte del proceso de reciclaje, por favor ayúdenme a llenar cuál es el proceso que fue lo que platicamos y orientarlo un poquito hacia los materiales de desuso, como viene ahí en la hoja. La siguiente parte, bueno, yo les puse cuántos árboles se necesitan para obtener una tonelada de papel. Aquí menciono 15 árboles adultos para construir una tonelada de papel. O sea, las hojas que estamos imprimiendo y que ustedes tienen en sus cuadernos, pues han de ser a lo mejor, no sé, 40 kilos. Vamos a pensar que en una tonelada estamos consumiendo 15 árboles que, por lo que dice nuestro documento, le dan o producen el oxígeno de 4 personas al año. Entonces, pensar en esta situación como un beneficio ecológico de no utilizar papel o reutilizar el papel, pues siempre es un buen aspecto, ¿no? Para fabricar 1 kilo de papel se necesitan aproximadamente 3.3 kilogramos de madera. El papel se puede reciclar hasta 7 veces según la longitud de las fibras. ¿Qué quiere decir? Que pues muchas de las fibras del papel es vírgenes o de material virgen, como por ejemplo el eucalipto o el pino, son fibras muy largas con respecto a al reciclaje, se van haciendo cada vez más cortas y eso impide o no permite, digamos, que el papel sea de buena calidad. Al final de cuentas, lo que buscamos es un papel de fuentes sustentables. Como tal, pues ahí está también el carbón, que se utiliza mucho para los residuos domésticos, y el papel reciclado se utiliza básicamente para hacer cartón y papel para embalar. ¿Algún otro aspecto que ustedes consideren dentro de los beneficios ecológicos que puedan ayudarme con respecto al reciclaje? También, por favor, en la parte de abajo del documento, ayúdenme a poner 2 o 3 ideas, por favor. Obviamente esto tiene que ver con el proceso de reciclaje y con los materiales de desuso. Y ya por último, pues los nuevos usos, ¿no? Muchas veces utilizamos los materiales de reciclaje sin considerar que vienen ya de un proceso de fabricación mediante este medio digamos, sustentable de reutilizar los productos. Entonces, ¿como cuál conocen? Uno que ya ustedes tomen todos los días en su casa y que digan, este es un producto reciclado. Botellas de agua. Por ejemplo, ¿no? La botella es un producto alimenticio. Normalmente por la norma no se permite utilizar un producto reciclado para alimentos. Algunos supermercados, ¿no? Algunos supermercados ya te dan las bolsas de plástico, pero ya son recicladas. Normalmente así es, ¿no? Los supermercados, algunas bolsas que dicen ecológicas, que vienen de fibras que son de color verde. Profesor, entonces, cuando yo compro una botella, por ejemplo, de 100, que es reciclable, cuando la reciclan, su nuevo uso ya no vuelve a ser otra botella de 100. Ya no. O sea, la usan para otra cosa. Para otra cosa, como por ejemplo para hacer láminas de plástico, puede ser. Se utiliza esta cuestión para hacer las láminas de plástico que ustedes conocen las construcciones. O sea, ya no puede ser para un producto alimenticio, ¿no? Muchas de las pizzerías que llegan a aparecer por ahí manejan un cartón como medio oscuro, ¿no? No muy clarito y medio raro. Muy seguramente también tiene que ver con la parte de las fibras recicladas, pero por norma no se puede utilizar este producto para consumo alimenticio, porque obviamente ya pasó por una serie de aspectos poco higiénicos
y regresa como tal a un aspecto alimenticio, pues hay que tener mucho control, mucho cuidado con eso. Bueno, pues esto es, ahí viene que hay que agregar algunos productos, por favor, en la parte de nuevos usos, solamente productos, también hay otros usos que se pueden desarrollar. Yo les agradezco mucho esta plática que hemos tenido. La idea es crear conciencia y estar prevenidos con respecto al reciclaje, entender que pues no solamente vivimos nosotros en este mundo, sino que las generaciones que vienen tienen que encontrar algo medianamente aceptable para poder sobrevivir, ¿no? O continuar con este aspecto. Yo les agradezco mucho esta parte y bueno, pues nos estamos viendo. Estaremos por acá todavía viendo algunas cosas. Si hay alguna duda, por favor, antes de que me retire. ¿Todo bien? Es un material